Les contamos la verdad histórica del Partido Socialista Obrero Español con nuestro invitado, don Javier García Isaac. Don Javier García Isaac, muy buenas tardes. Gracias por aceptar esta invitación a participar en esta edición de Conectando los Puntos. Bueno, un placer que me hayáis invitado y es para mí todo un orgullo el estar hoy aquí con todos vosotros, ¿no? Con todos ustedes, Mike. Ya te dije, Javier, que tengo que decirles, señores, que he estado persiguiendo a Javier, para que viniera, porque es una persona que tiene una agenda muy apretada. Bueno, yo creo que todos, ¿no? Tenemos una agenda Todos, muy todos. apretada. Pero finalmente, pues le he pescado, ¿no? Le he pescado para que viniera. Y yo muy Y agradecido, de que me hayas pescado, ¿eh? Yo estaba deseando venir aquí a tu programa, ¿eh? bien, de hecho la felicidad es nuestra, no solamente mía, sino de todo el equipo aquí en Multicanal Radio. Don Isaac, usted ha escrito 2 libros fantásticos. Uno se ha publicado recientemente, creo que esta semana o la semana pasada. El primero, que es del año 22 o 23, que a mí me Sí. fascinó, se llama Historia criminal del Partido Socialista. Yo, siendo un poquito más discreto, he titulado este programa de hoy La verdad histórica, Sí, porque bueno, es que solo hay una. Es un oxímoron hablar del Partido Socialista y de su historia solo hay una historia. Yo cuando empecé a escribir sobre este libro, me decía el editor, bueno, ¿y qué nombre le damos? Y después de leer el manuscrito dice, bueno, es que solo hay una, que es Historia Criminal del Partido Socialista, porque es la única historia que ha tenido. Yo he intentado buscar hechos heroicos, hechos, y sinceramente, por desgracia, no los he encontrado porque no los he sabido, ¿no? claro, yo lo he llamado verdad histórica al programa de hoy, pues haciendo una especie de Sí, alegoría y sí. con un salpimientado de sarcasmo por lo de la memoria histórica, pues la verdad histórica, pero realmente, como dice usted, la historia de este partido solamente se puede ver desde el punto de vista del crimen. Sí. Em, Dígame, don Javier, ¿en qué momento los españoles dejamos de perder la conciencia de que nos gobernaba un partido con este pasado tan oscuro, tan deleznable y que para muchos de nosotros, incluso con lo que nos contaban nuestros abuelos de la época de la República, la Segunda República o la Guerra Civil, no llegábamos a entender la dimensión de todo este entramado, pues que básicamente eh, era de Claro. crímenes, de asesinatos, de coacciones, pues no sé, de opresión, ellos que siempre están con los Bueno, oprimidos y los eh, opresores, pues realmente los opresores eran ellos, porque crearon en los años 30 en España un ambiente de terror, de miedo y bueno, básicamente de ocultación de pensamiento y creencias de muchos españoles. Bueno, te voy a contar a tu pregunta, pero me voy a remontar. No es solo durante la Guerra Civil, desde su fundación, el partido se funda en el 2 de mayo de 1879, pero desde su fundación, desde la primera intervención parlamentaria que tiene es Pablo Iglesias Pos, el fundador del partido. Esta primera intervención la tiene un 7 de julio de 1910. Pues bien, esa primera intervención donde solo tenían 2 diputados, y la primera vez que habla en el Parlamento del Partido Socialista, su fundador, es para amenazar de muerte a Antonio Maura, al líder del Partido Conservador. Le dijo que en el caso de Antonio Maura estaría justificado el atentado personal. El conde Romanones, que era presidente de las Cortes, le dijo que si se retractaba y que, perdón, retirara esas amenazas. A lo que Pablo Iglesias dijo que no se retiraba, que no se retractaba de esas amenazas. Bien, 2 semanas después, Antonio Maura sufría un atentado y salvó la vida milagrosamente en una estación de tren en Barcelona. Con lo cual, ojo, la primera intervención que hacen parlamentaria es para amenazar de muerte a un líder de la oposición. 2 semanas después, ese líder de la oposición sufre un atentado.
Luego colaboraron con el régimen de Primo de Rivera, que fue lo mejor que pudieron hacer, lo único digno que he medio llegado a encontrar, pero no lo hicieron por favorecer a las clases trabajadoras, no, lo hicieron a condición de que el régimen ilegalizara a la CNT. ¿Y por qué? Porque la UGT y la CNT estaban en franca rivalidad, sobre todo en Barcelona. Y de esta manera la UGT, apoyando la dictadura de Primo de Rivera, se quitaba un rival sindical como era la CNT. Es decir, no lo hicieron por el bien de los trabajadores. Luego, desde el primer momento, el PSOE es un partido, la gente habla de izquierda y de extrema izquierda, no, el partido más extremo que hay en España es el propio PSOE. Digo que el propio PSOE porque a partir de 1931 se pusieron a trabajar para apoderarse de la República. La República nace como una república burguesa, después de la huida de Alfonso XIII, y lo que hacen desde el primer momento es intentar sovietizar esa república. Después de las elecciones de 1933 y después de la arrolladora victoria de las derechas, se ponen a trabajar para tumbar ese gobierno y entienden que han llegado el momento de la revolución, en cuanto los resultados les fueron desfavorables. Se opusieron al voto femenino porque entendían que la mujer votaba según lo que le decía el marido y lo que le decía el confesor, y tenían razón entre comillas, porque ese mismo año ganan las mujeres, ganan, gracias al voto femenino, es cuando ganan las derechas. Me refiero a 1933. Inmediatamente después se pusieron a conspirar contra el gobierno legítimo e hicieron la mal llamada revolución, que fue una intentona golpista en toda España, pero que solo tuvo cierto éxito, 2 semanas, 1.500 muertos en Asturias. Y luego llegamos a las elecciones fraudulentas de febrero del 36, donde dan ya el golpe de Estado, se consuman de tal manera haciendo el pucherazo de esas elecciones. Todo lo que estoy diciendo está absolutamente documentada. Son los culpables del inicio de la guerra civil, asesinan a uno de los líderes de la oposición, como es Calvo Sotelo, lo asesinan ellos, y en ese punto de inflexión, si el PSOE, el gobierno del PSOE, se hubiese tomado en serio el buscar a los responsables de ese crimen, la guerra se podía haber evitado. Pero no solo no se pusieron en contra, sino que ellos son los que alentaron ese crimen, y yo creo que el autor intelectual de ese crimen es el propio Indalecio Prieto. No me voy a extender mucho, comienza la guerra civil porque ellos querían una república soviética. Se habían apoderado ya de lo poco que quedaba de la república. Si quedaba algún viso de legalidad que había desaparecido en 1934, en febrero del 36 desaparece todo. Y una vez que llega la guerra, cuando termina la guerra en 1939, a partir de los años 40, sobre todo el 45-46, España está reconciliada. ¿Y por qué te digo esto? Se borra todo atisbo. No se quiere recuerdo de la guerra civil. No se habla de dos bandos. Todos los condenados a muerte que habían sido condenados en España, hay unas 45.000 condenas a muerte, de las cuales solo se ejecuta 14.000, y las que se conmutan por cadenas perpetuas son todas conmutadas al cabo de una media de 4 o 5 años. Es decir, una cadena perpetua en España se cumplían con 5 años de prisión. A partir de ahí se hace la reconciliación. El pueblo español no se reconcilió en los 70, estaba reconciliado ya en los años 40. Tanto es así que cuando a un obrero que venía, o a una persona que venía del Frente Popular, no encontraba trabajo en la empresa privada, ¿sabes quién le contrataba? El Estado, y lo metía de funcionario. Se trataba de olvidar todo esto, de incorporar y de no hablar de la guerra. Creo que eso fue un error, porque claro, no nos alentaron de los peligros de volver a reeditar un partido socialista que yo digo en mi segundo libro, en el PSOE contra España, que la existencia del PSOE es incompatible con España, es incompatible con el progreso de España. Y me voy a explicar. A la muerte de Franco, después de casi 40 años, digo, a tu pregunta que me hacías, que cuando tomamos conciencia o cuando nos olvidamos lo que era este partido, es que para blanquear al PSOE se culpa de todos los males de España al Partido Comunista. Quizás porque el Partido Comunista había sido la única oposición, por cierto, una oposición violenta porque tuvo vínculos con ETA, el propio Partido Comunista, mientras que el Partido Socialista había desaparecido del mapa y estaban en el exilio matándose entre ellos para ver quién se quedaba con lo robado a la gente que habían asesinado en España. Me refiero al barco Elvita y a las peleas que tuvieron Negrín e Indalecio Prieto. Pero ¿qué es lo que pasa en el 77? Franco muere y el propio régimen, una vez muerto Franco, se tienen que inventar una oposición. Y de repente, pues cogen a unos abogados laboralistas, como Felipe González, niños de papá, niños del régimen, y de repente
les consienten unas siglas y les regalan las siglas. Tanto es así que el día que el Ministerio del Interior abre el registro para la inscripción de partidos políticos, Felipe González se le permite que lo inscriba un día antes. Entonces, cuando llega el PSOE del exilio a escribir el PSOE, a Rodolfo Llopis, le dicen que las siglas están cogidas y sobre la marcha lo tiene que llamar PSOE histórico, con lo cual es un invento, el PSOE de Felipe González, de los servicios secretos, de la CIA, de Billy Graham. Tanto es así que incluso el panfleto El País había que darle un medio de comunicación a la oposición que se acababan de inventar y nace el periódico El País. Ya había nacido antes. Por cierto, había nacido, entre otros, con 300.000 pesetas de Manuel Fraga. Y ponen ese panfleto que había nacido en 1974 al servicio del partido que acababa de nacer en 1977. ¿Por qué te digo esto? Porque el régimen o la sociedad española estaba despolitizada. No sabíamos de los crímenes del PSOE, se desconocía su historia, se culpaba de todo al Partido Comunista y tal, pues, en ese imaginario colectivo, cuando el Partido Comunista fue una escisión del PSOE en 1921, y no era por cuestiones ideológicas, era por una cuestión jerárquica de que el Partido Comunista quería depender directamente de Stalin y en España los dirigentes socialistas querían mangonearse ellos mismos, sin tener que depender de la Unión Soviética, aunque dependían de la Unión Soviética, como luego vimos en la Guerra Civil, pero era más por cuestiones tácticas que ideológicas. Y por eso en España se olvidó de qué era el Partido Socialista, hasta la llegada de Zapatero, que unifica los dos PSOEs, el PSOE del exilio, que es el que reivindica, del que se siente heredero, y el PSOE de Felipe González, y se convierten en uno solo. Pero por eso digo que por eso desconoce la gente la historia del Partido Socialista. Yo que me he dedicado varios años a estudiar la historia de este partido, como te he dicho, no he encontrado nada que pueda salvarse, porque incluso el PSOE de Felipe González empieza robando, roba las siglas. El PSOE de Felipe González inventa la corrupción moderna. El PSOE de Felipe González, para luchar contra una banda terrorista como ETA, inventa una banda terrorista como los GAL. Es decir, es que hasta en eso lo hicieron todo absolutamente mal, ¿no? Y luego llega Zapatero y luego llega Sánchez también y se siente también heredero también de ambos PSOEs. Zapatero los unifica y Sánchez los pone en valor. Y por eso... Claro, ¿qué ha pasado en España en estos últimos ya 50 años? Bueno, no nos da cuenta de lo rápido que pasa el tiempo para que lo que llamamos esa resurrección de una resurrección artificial de una oposición para que sea creíble que hay un sistema democrático con dos partidos, es lo que llamamos hoy en día el bipartidismo. Básicamente eso es lo que se inventó en el año 75, pero faltaba, para crear el bipartidismo, faltaba un elemento. Entonces se resucita lo del Partido Socialista, que bueno, pues me imagino que de ahí viene un poquito esa historia que tanto menciona ahora el señor Feijóo, de que hay un Partido Socialista bueno y todo eso. ¿Qué ha pasado para que el Partido Socialista de hoy en día deje de estar dirigido por lo que podemos llamar unos señores que son de un sesgo ideológico de izquierda, pero moderado, a que se haya radicalizado de esta forma, que yo entiendo que tampoco sucedió por petición, diríamos, de la militancia del Partido Socialista? Bueno, hay una cosa... Hay muchos de los de la antigua escuela, o sea, de la época de Felipe González, etcétera, que de hecho reniegan totalmente de lo que es el Partido Socialista Obrero hoy en día. ¿Cómo ha sucedido esto para que hubiera lugar de forma invisible al público? Bueno, es que reniegan, pero no han abandonado el partido. Las bases del partido han estado siempre profundamente fanatizadas e ideologizadas. A Felipe González se lo consienten porque no existían las primarias. En cuanto hay primarias, gana Borrell y en cambio la vieja guardia del PSOE impone, que lo cuento en el libro, el PSOE contra España, imponen al que luego sería comisario en la Unión Europea, un hombre de Felipe González, y anulan esas primarias. Es decir, que cuando el militante socialista ha tenido voz,
ha sido profundamente radical. Otra cosa era el votante, que la gente votaba a Felipe González por la enganifa de lo que era el cambio. Pero ¿qué es lo que ha ido pasando? Que cometimos Y, el inmenso error. y todo aquello de que es que el Partido Socialista sacó a los pobres y toda esa narrativa que es absolutamente falsa. Claro, pero toda esa narrativa, porque el propio régimen dio el mando del Scalestri para que llevara la iniciativa al Partido Socialista. Y al Partido Socialista no se le podía dar ni un milímetro. ¿Qué es lo que ha pasado? Esa generación ha desaparecido y ya es muy mayor. Entonces, esa generación de socialistas que venían del régimen de Franco, que eran niños de papá, hijos de ministros o hijos de alcaldes, o hijos no de ministros tanto, pero sí hijos de alcalde, hijos de falangistas, de militares y tal, pues se van. Por cierto, no olvidemos que en los años 80 la mitad de los dirigentes del Partido Comunista se pasan también al Partido Socialista, que eso se nos ha olvidado. Con lo cual, por eso digo que el Partido Socialista empieza a entrar todo tipo de elementos bastante radicales y a medida que van pasando las generaciones, desaparece esa vieja guardia que no es que quedan en España, pero sí es verdad que se habían educado con otros principios y con otros valores. Por eso Sánchez luego se encontró una autopista para hacer lo que está haciendo. Recupera los orígenes del Partido Socialista, que es un partido tremendamente guerra civilista, tremendamente frentista y que solo vive de la tensión. Vimos como hace unos años Zapatero le decía a Iñaki Gabilondo, hay que tensionar la sociedad que nos conviene. Y estamos en esa tensión. Cuando sale, por ejemplo, Vox y contesta, dice, anda, ¿cómo está de tensionada la sociedad? No, porque ha habido gente que habrá un puñetazo en la mesa y responde a ese rodillo de ese bipartidismo, ¿no? El Partido Popular tiene mucha culpa de haber intentado buscar un PSOE que nunca ha existido. Y ahora con la desaparición de esos hijos del régimen que fundaron ese Partido Nuevo Socialista en el 77 ya han desaparecido, porque se quejan mucho de este partido, pero ninguno ha roto el carnet, empezando por Felipe González, que ya es una momia. No sé si me entiendes lo que te quiero decir. Entonces, se ha ido lavando la imagen y hemos llegado a este Partido Socialista que va contra la verdad, que se ha apoderado del relato. Es que ahora resulta que las víctimas han pasado a ser los verdugos y los asesinos están siendo homenajeados incluso en el Congreso de los Diputados. Es decir, es algo demencial. Han inventado el mito de las 6.000 fosas y una serie de. Porque gilipolleces, que en eso son. En el manejar el relato en la izquierda son maravillosos. Y por eso digo que cometimos una ingenuidad. A la muerte de Franco se podía haber creado un partido de izquierda con unas siglas absolutamente distintas. Pero tuvimos la mala suerte, o tuvieron el mal ojo, de intentar revivir. Vamos a inventarnos al Partido Socialista, que los comunistas son muy malos. Y estábamos muy equivocados. Nunca tuvimos que permitir que la transición estuviese en manos de unas siglas del odio como era el Partido Socialista, el Partido Comunista. Fue un inmenso error. Y ahora, una vez que ha desaparecido esa generación, están ajustando cuentas. Han tardado casi 50 años en profanar el cuerpo de Franco, en cargarse el Valle de los Caídos. Es decir, forma parte de un plan, nada tiene que ver con la reconciliación. Es más, fuimos inmensamente generosos al reconciliarnos con esta gente que hemos visto que de reconciliarse no quiere reconciliarse, ¿no? Y por eso estamos en un punto de no retorno, por mucho que Feijóo, que es un ignorante político y un ignorante en la historia, intente buscar un partido socialista que debería saber a estas alturas que no existe, ¿no? Exacto. Don Javier, repasemos un poquito este historial de los crímenes del PSOE, porque esa es realmente la verdad tan desconocida por la mayor parte de los españoles. Yo mismo, que soy licenciado en Historia, debo reconocer que en los años 90, en la universidad, pues, por ejemplo, lo que se llama la Revolución de Asturias en 1934, que usted ha mencionado, Sí. que estuvo instigado por el Partido Socialista porque no podía soportar que habían perdido las elecciones del año anterior, pues a nosotros se nos contaba como que había sido una especie de sublevación de unos señores exaltados. Es decir, que así tal cual, ¿ah? Sí, sí. Entonces, claro, el blanqueamiento de todo estos antecedentes criminales, es que realmente son antecedentes Claro, claro, claro. del Partido Socialista en la época anterior a la Sí, sí. guerra civil, Vamos, porque la otra parte es que también en la universidad se nos vendía que la República había sido una época de libertad, de derechos para todo el mundo, que es totalmente falso, porque esto sería sobre el papel, pero la realidad en la calle, cuando gobernaban
los partidos de izquierdas, pues realmente no era así. El blanqueamiento ya se inicia después de la muerte del general Franco, o ya había una tendencia anterior en preparación de. Vamos a ver, Franco comete un error gravísimo en el régimen y es despolitizar el régimen. La sociedad española vivía bien y vivía de espaldas a la política. Vivía bien, había una renta per cápita alta, la gente había pleno empleo, era un país industrializado, empieza a venir el turismo, la gente, por muy modesta que sea, tenía su casa, eran propietarios que no proletarios, la mayoría de ellos también tenían una casa, no solo en propiedad, sino tenían dos, una en la playa, tenían un vehículo, es decir, te quiero decir que esas eran las preocupaciones. ¿Y qué pasa? Al despolitizar el régimen, incluso la universidad quedó en manos del marxismo cultural que se les permitió. Es decir, en España sabíamos que la mayoría de los profesores universitarios eran marxistas. Tierno Galván y otros tantos eran marxistas y podían dar clases, no se les decía que no. Otro inmenso error. Porque ellos fueron trabajando en hacer el mal, en lavarse la imagen a ellos mismos, porque eso que estás contando ya pasaba en tiempos de Franco. La historia que te contaban casi era poniendo a país y denostando el régimen del cual estaban todos disfrutando. Entonces, España vivió una bonanza, el español medio, y se olvidó de todo esto. Y ahora estamos volviendo a las peores de las épocas, porque hay unos paralelismos tremendos. El Partido Socialista, una vez que pierde las elecciones en el 33, entiende que ya la República Burguesa se le queda pequeña y se echa al monte. El alma de ese golpe de Estado fue ni más ni menos que Largo Caballero. ¿Sabes lo que le pasó al fiscal que acusó a Largo Caballero cuando inicia la guerra? Él tenía 4 hijos varones. Sí. Le cogen Valentín Gamazo y asesinan de menor a mayor a todos sus hijos delante de él. Luego le asesinan a él y tiran los cadáveres a la viuda en la puerta, porque era el fiscal que le había tocado investigar a Largo Caballero. Es decir, es que estas cosas no podemos olvidar las matanzas a imagen y semejanza de las que se habían producido en la Unión Soviética. El Partido Socialista es un partido sanguinario desde el primer momento. Y no es una revolución en Asturias, es una intentona golpista en toda España. Solo en Asturias asesinan a 33 curas. Es decir, porque desde el primer momento queman, destruyen la mitad de la ciudad de Oviedo, que luego volvería a sufrir mucho Oviedo en julio de 1936. Es decir, se echan al monte cuando asesinan en el 5º aniversario de la Segunda República a un alférez de la Guardia Civil, Anastasio de los Reyes, a su sepelio. En su sepelio son asesinadas 5 personas más y nunca se buscaron pero asesinadas por las fuerzas de orden público. Cuando asesinan a Calvo Sotelo el 13 de julio de 1936, en su entierro son asesinadas 4 personas más que iban al entierro. Sí. Nunca, es decir, que ellos estaban empezando la revolución a imagen y semejanza de lo que había pasado en la Unión Soviética. Lo que no se esperaban, porque además se confiaron, es que hubiera un grupo de militares y de civiles que se sublevaran contra la imposición de un régimen soviético en España. Que por eso digo que el PSOE provocó la guerra civil. Nunca creyó en la democracia. De hecho, en cuanto los resultados les son desfavorables, se echan al monte. Pero como te he dicho, que el franquismo, que para mí tiene parte de culpa, entiéndase lo que quiero decir, lava la imagen porque despolitiza la sociedad en pos de una reconciliación. Por eso cuando nos dicen el pueblo español se reconcilió en los años 70, no, el pueblo español se había reconciliado en el año 40, en el año 45 estaba ya reconciliado. Es decir, todo lo demás ha sido falsedad. Y mira cómo estamos ahora, más enfrentados, y encima los que tenían que ir pidiendo perdón, que es el Partido Socialista, nos exige a los demás que pidamos perdón porque nos han asesinado a nuestros familiares. Esto es algo, es una distopía lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Una auténtica locura. Las leyes de memoria histórica, tú que eres historiador, pretenden decirnos cómo tenemos que pensar y cómo fue la historia. Pero no te permiten investigar, profundizar. No, se inventan datos, hechos, fosas comunes que nunca han existido. Es decir, es algo, bueno, sí han existido las que ellos provocaban, pero vamos, ni más ni menos. Es decir, ¿tú sabes por qué hay tanta fosa común? Que por cierto, cada vez que abren uno, están enterrados ambos.
¿Y por qué dicen que hay tantos desaparecidos? Porque en el bando nacional iba un capellán que tomaba lista de los que habían fallecido. En el bando republicano había comisarios políticos que cuando la cosa se ponía fea se largaban todos corriendo dejando a sus compañeros muertos e heridos ahí, tirados, y sin tomar nota de la gente que había fallecido. Sí es. Esto es historia, ¿no? Pero la verdad aquí no cuenta, cuenta el relato. Y por eso estos libros vienen a desmontar el relato y vienen a ajustarse a la realidad, a la verdad. Y la verdad es que el Partido Socialista es el partido más criminal y corrupto a lo largo de toda la historia de este país. Así es, y yo quiero recordar a la audiencia de qué libros estamos hablando, porque los he traído aquí. Ah, muy bien. Claro, aquí tenemos la historia criminal del Partido Socialista, que yo recomiendo enormemente para quien quiera conocer la verdad, sobre todo de, bueno, pues todo ese historial desde los nacimientos del Partido Socialista en 1879, Sí. con Pablo Iglesias Pose. Pose, Sí, sí. y especialmente los crímenes del Partido Socialista en la Segunda República. Y Javier, yo como ya le comenté, yo esto lo uso como manual. Mire, yo tengo aquí puesto, tengo puesta aquí Anotaciones, muy bien. las anotaciones, ¿no? Y por supuesto, el que la ha traído usted aquí hoy a este programa de Conectándolos, pues el nuevo libro que Sí, sí. cubre la época del felipismo, el zapaterismo y el sanchismo, porque Sí, sí. realmente estos tres personajes prácticamente instauraron un régimen propio Sí, sí. cuando acceden al gobierno de España. Sí, sí. Yo he recogido, fíjese aquí, alguna pregunta de algún oyente que yo anticipé que le tenemos a usted invitado y he anotado un par porque me parecen bastante ilustrativas de la situación, por un lado, de hartazgo del ciudadano español medio con lo que estamos viviendo hoy en día y también porque me parece ilustrativo en cuanto a que ya hay personas que abren los ojos. Aquí tengo un oyente que me pregunta si con Zapatero llegó Satán. Bueno, yo creo que ya habían sentado las bases un poquito antes, ¿eh? Y la verdad es que Zapatero no hubiese llegado tan lejos si Mariano Rajoy, con esa mayoría absoluta abrumadora, no hubiese se hubiese convertido en la tercera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero. Es decir, el Partido Popular tiene mucha culpa de que Satán, entre comillas, haya llegado, porque, insisto, Mariano Rajoy no derogó ni una sola de las leyes ideológicas del zapaterismo, dándolas por buenas, por el cual era territorio, es terreno que ya han ganado. Con lo cual, si hubiese habido una respuesta en su momento, como no hubiésemos llegado tan lejos. Si el señor Rodríguez Mariano Rajoy hubiese derogado, entre otros, que es el tema que nos ocupa, la ley de memoria histórica, si el rey, en su papel de mediador, hubiese mediado, en vez de inhibirse, que el problema de la jefatura del Estado es que se ha inhibido. Dicen, tiene un papel de árbitro de la política. Mira, cuando hay un penalti, el árbitro para el partido. Bueno, pues eso es lo que ha pasado en España. Pues lejos de mediar, lo que es, lejos de arbitrar, se ha inhibido, incluso ha firmado leyes, me refiero a su majestad el rey, que van, el anterior y el actual, que les deslegitimizan a ellos mismos. Es decir, es una auténtica locura. Si José María Aznar en el 2002 no hubiese condenado el alzamiento del 18 de julio, que hay que recordar que la gente se alzó el 18 de junio de 1936 por salvar la vida. Por eso une mucho, ¿no? En salvar la vida une mucho. Por eso Franco pudo unificar a todo el mundo, porque el que no se sublevaba era asesinado, como hemos podido ver en las grandes matanzas, las checas que existieron en el bando del Frente Popular. Pues bueno, José María Aznar, hijo y nieto de falangista, condenó el alzamiento nacional, condenándose a sí mismo y dándoles una superioridad moral al PSOE de la que en verdad carecía. Ahí empezaron los problemas. Con esa condena al franquismo por parte de José María Aznar, en vez de haberlo defendido el franquismo y haber dicho que en su inmensa generosidad el franquismo había permitido la vuelta del PSOE, como así fue, y de otras organizaciones, lo que hace es condena, y condena a su propio electorado, y condena a las víctimas del Frente Popular. Eso es algo de loco, con lo cual, cuando llega José Luis Rodríguez Zapatero al poder, que la gente le minusvaloró cuando era una maldad intrínseca, pues resulta que le habían hecho el prólogo de la ley de memoria histórica, se la hace José María Aznar, y luego la refrenda Mariano Rajoy, no derogándola,
Ese es el gran problema, ¿no? Claro. Que no ha habido- decía Chesterton que más o menos no es literal que el mal avanza pues cuando no tiene a nadie enfrente, y lo que ha tenido el PSOE es que no ha tenido a nadie enfrente. Me refiero al Partido Popular, que era el único partido que tenía capacidad parlamentaria de enfrentarse a ellos, pues por eso ha avanzado el mal a la velocidad que ha avanzado, ¿no? Don Javier, otro hito que nos Sí, trae a usted hoy aquí, aparte de la publicación de su nuevo libro, es lo que muchos llamamos el documental prohibido. sí, sí, sí. Nuestra audiencia ya conoce la existencia de este fantástico documental, del cual de momento muchos solo hemos visto el tráiler, justamente porque tiene dificultades para, yo no sé si Bueno, llamarlo ya estreno, reestreno, bueno preestreno, porque hay han una habido pases sorpresa. privados, ¿no? Más o menos. Eso es, ha habido pases privados. El documental Marx se llama Lo que nos ocultaron. No nos dejaron hacer el estreno en el Congreso de los Diputados. Claro, el PSOE, la Paca Armengol, la comisaria política, no nos permitió, porque efectivamente ahí decimos que el PSOE asesinó a un diputado y uno de los principales líderes de la oposición, como Carlos Sotelo. Y eso, claro, el problema que tiene el PSOE es que está borrando los huellos de sus crímenes. Y por eso documentales, quienes recuerda quiénes son, les pone muy nerviosos. Bueno, pues bien, ese documental, Dios mediante, se estrenará en televisión en el Toro TV el próximo lunes 17 a las 10 de la noche. Es decir, el lunes 17 de noviembre a las 10 de la noche vamos a poner en abierto el documental Lo que nos ocultaron, un documental que dirige Carlos Saura Medrano, el hijo de Carlos Saura, y el guión, en el guión y en la producción está Michael de Quintos, que también es guionista, junto con Juan Carlos Girauta, el eurodiputado de Vox, y el que les habla, Javier García Isaac. Que Y por si eso todo, está invitado hoy aquí, a eso Conectando es, los eso, Puntos, eso ¿no? es, eso Entre es. otras muchas cosas. Bueno, cuando terminemos el programa vemos el tráiler o una sección del tráiler. Don Javier, se nos acaba el tiempo casi. Se nos Eh, ha pasado volando, ¿eh? Nos ha pasado volando. Nos sucede cada día que decimos que, bueno, vamos, a mí el público me dice, oye, ¿por qué no alargáis el programa? Hacéis más de una hora y así, pero claro, todos tenemos otras obligaciones Sí, también, ¿no? sí, sí, sí. Pero aquí nos gusta traer la verdad, nos gusta traer datos para que nuestra audiencia pues pueda formar su propia opinión y pueda llegar a sus propias conclusiones. Yo tengo una última pregunta, don Ujú. Javier, y es la siguiente. En la época en la que vivimos, la verdad peligra, la verdad es posible que desaparezca, que se extinga, o la verdad va a sobrevivir gracias a unos cuantos valientes. Bueno, la verdad ahora mismo no importa, ese es el problema. La verdad va a sobrevivir, no tengo ninguna duda, gracias a programas como el que tú estás llevando, gracias a emisoras como la tuya, gracias a los medios donde desde la trinchera, cada uno de su trinchera. Es decir, la verdad no vamos a consentir que se extinga, pero hay que reconocer que la verdad para la izquierda no es lo importante. El otro día hacíamos una encuesta y preguntábamos sobre las mentiras del presidente Sánchez, y nos decían militantes socialistas a la salida de un mitin que la verdad la mentira es un concepto religioso. Claro, Así es un es. concepto, como ellos son ateos, es un concepto religioso, pues oye, que Recuerdo ese clip, es David to Kills, claro, creo. sí, Y sí, vamos, claro. yo me quedé absolutamente atónito cuando veo eso, ¿no? Claro, no, pero no solo fue una sola persona, es que fueron varias las que llegaron a decir que eso eran conceptos religiosos, efectivamente, en una encuesta que hizo nuestro reportero Víctor Quiles. Bueno, pues a partir de ahí, a la izquierda y muy especialmente al PSOE, no le interesa la verdad, le interesa el relato. De hecho, llevan desde su existencia mintiendo. Mintiendo, hablando, por ejemplo, no le interesan las víctimas, no le interesa la mujer, no les interesan los animales, solo les interesa aquello donde pueden sacar rédito político. Si pueden sacar rédito político de una cosa, entonces hacen como que se preocupan por ella. No les interesa ni Gaza ni lo que está pasando, no les interesa lo más mínimo, solo si pueden sacar rédito político, ¿no? Y por eso digo que la verdad está en peligro. No, es que la verdad para el gobierno de España y para el partido que lo sustenta, el PSOE, no importa. Lo que importa es el relato. Y por eso estamos algunos, y cada vez somos más, los que estamos para decir que más que el relato lo que importa es la verdad, y hay que desmontarles el relato, hay que pintarles la cara.
Don Javier, pues lamentablemente sí que hemos llegado ya al final del tiempo. Yo quiero recordar a nuestra audiencia lo que usted acaba de mencionar, que ese documental se va a... De hecho, en televisión es un estreno. Se va a Sí, sí, es estrenar un en estreno en televisión televisión, se va a el, estrenar en el el Toro lunes, TV. exacto, en el Toro TV, el lunes 17 de noviembre, que es el lunes que viene, a las 10 de la noche. De la vida, no sé. Y Exactamente. Y sí, dígame. no, y digo que después del documental habrá un debate donde estaremos Girauta, donde estará Fernando Paz, donde estaré yo y donde estará José Javier Esparza. Entonces yo les invito a todos tus oyentes que no se lo pierdan. Estupendo, estupendo. Pues ahí queda eso, el lunes 17 a las 10 de la noche en el Toro TV. Y ya de paso, porque si no me van a reñir, yo quiero recordar a nuestra audiencia que acá en Multicanal Radio también tenemos lo que es nuestra versión digital, que es Nueva España, que pueden consultar a diario con las noticias del día. Es nuestrahispana.es. Y a mí no me queda más que despedirme de todos ustedes, señores. Yo soy Markio Parkinson y nos vemos en la siguiente edición de Conectando los Puntos. Si les ha gustado el programa de hoy, recuerden dar like y seguirnos, suscríbanse a todas las redes por las cuales transmitimos en Multicanal Radio, que saben que son YouTube, X, TikTok, Instagram, etcétera, etcétera. Muy buenas tardes a todos y nos vemos en la siguiente edición.